Buenas tardes, un saludo para todos y bienvenidos a una nueva edición de la serie Emociones del canal Libre Conciencia. Estábamos con algo muy especial dentro del tema emociones, ya que no es lo mismo. Lo habíamos mencionado, incluso alguien me preguntó dónde estaba ese programa. Bueno, y es que no había salido todavía. Se titula El estrés y las emociones. ¿Se acuerdan que habíamos visto las emociones en profundidad? Habíamos visto el tema de las diversas intensidades de la autorregulación, que no es lo mismo una emoción incoherente que una coherente, no se comportan igual. En fin, vimos una cantidad de características y vimos también cómo hacer para autorregularlas. Pero ahora vamos con otra cosa y las emociones, que es el estrés. El estrés al principio no es malo. No es malo como se cree, incluso podría salvar a una persona de accidentarse, porque es una reacción fisiológica del organismo para afrontar una situación que se percibe como amenazante. Reacción fisiológica del organismo. Hay una cantidad de mecanismos de defensa que entran en juego allí, no solo cerebrales, como estábamos hablando hasta ahora, sino glandulares, el sistema endocrino. Cuando hay una situación de amenaza, las suprarrenales disparan, por así decirlo, a la sangre, al torrente, adrenalina, noradrenalina y tal vez la sustancia más peligrosa en este caso sería el cortisol. Le dicen la hormona del estrés malo. Vuelvo a repetir, el cortisol puede ser útil en el corto plazo para ponernos en alerta, pero si el estrés continúa en el tiempo, se sostiene, se convierte en distrés, y el cortisol puede tener a la larga un impacto letal. Enrarece el carácter, quita la vitalidad, enferma el organismo, envejece, todo eso hace el cortisol. Incluso los bioquímicos dicen que no es negocio el cortisol porque es mucha pérdida para tan poca ganancia. Hay otras hormonas que también nos ponen en alerta, como la noradrenalina, y no son tan perjudiciales en el largo plazo. Ahora, hay una hormona contraria, sería antiestrés, o la que se segrega cuando tenemos emociones positivas, coherentes. Vamos a llamarla DHEA, ya que su nombrecito es un poco dehidroepiandrosterona. Dehidroepiandrosterona. Así que más vale la llamamos por estas 4 letras, DHEA. Y esta es la hormona de la vitalidad. Escuchen bien, retrasa el envejecimiento. Por eso dicen que estar feliz, estar contento,
nos hace sentir a la gente más joven, y es cierto, retrasa el envejecimiento, permite razonar mejor. La persona razona con miras a las soluciones y no centrados en el problema, totalmente al revés. Cuida los órganos del cuerpo, los mantiene. Y aunque se puede incrementar, si ustedes quisieran, la DHEA en el organismo, se podría incrementar con suplementos alimenticios, siempre será mucho mejor hacerla crecer a través de actos de agradecimiento, alegría, emociones positivas, ¿no? Lo que le decimos amor, que sería algo mucho más abarcante, se hace un énfasis especial en la valoración personal y en la valoración de otros. También en el agradecimiento se hace un especial énfasis para esta hormona, y en la empatía. Y tal vez mejor que la empatía sería la compasión, porque la compasión es ponerse en el lugar del otro, pero ya con una decisión de ayudarlo. Entonces la compasión sería un paso más allá de la empatía. Si la amígdala, que es donde se guardan los recuerdos emocionales, ¿se acuerdan que se guardaban en núcleos diferentes? La amígdala es como un racimo de núcleos. En un núcleo se guardaban las emociones positivas, las emociones de bienestar, de recompensa, y en la otra, en otro núcleo distinto, se guardan las emociones de dolor, las emociones negativas, incoherentes, que además, desde el punto de vista de la terapia energética, que es la que nosotros practicamos, esas emociones negativas desordenan los campos energéticos, de tal manera que si se sostienen, y el estrés tiende a sostenerse, pueden generar un bloqueo energético donde ya el asunto se pone más difícil. Entonces, si la amígdala cerebral detecta una situación de amenaza, lo que hace es disparar una emoción negativa intensa, ya sea miedo, ya sea tristeza, ira, dolor. Bueno, y esto a su vez inyecta el cortisol para ponernos en situación de alerta. Pero no solamente nos pone en situación de alerta, en un primer momento sí, pero si continúa mucho tiempo, puede llegar a ser hasta letal, es peligrosísimo. Porque entramos en un bucle negativo que nos hace torpes en la toma de decisiones, nos quita vitalidad, o sea, nos envejece aceleradamente. La capacidad intelectual disminuye temporalmente, por lo menos mientras la persona está viviendo esa ansiedad, ese estrés, y disminuye en la misma medida, es decir, cuanto más potente es la emoción negativa, menos capacidad intelectual. Subrayo que es temporal. Si la persona se recupera de todo eso, vuelve su capacidad intelectual natural, pero mientras esté inmerso en ese tipo de emociones,
la capacidad intelectual disminuye de manera temporal. El estrés no es en sí mismo, no lo podemos considerar en sí mismo una emoción, es una reacción fisiológica compleja, pero es muy proclive a mantenerse en el tiempo, porque generalmente la situación que generó en un momento el estrés, la situación adversa, no cambia. Y al no cambiar, esto ya lo dijimos cuando hablamos de emociones negativas, las emociones negativas pueden estar toda una vida, o sea, mientras estén las circunstancias negativas, mientras la situación se sostenga, la emoción negativa se sostiene. Y ahí provoca todo ese problema energético de bloqueos, que ya lo dijimos, pero ahora estamos viendo que no solamente es un problema energético, sino que también es un problema fisiológico. El Instituto HeartMath hizo hace poco una investigación muy interesante con 45 individuos sanos, donde trabajó justamente con estas dos hormonas, cortisol y DHEA, vamos a tomarla como contrarias. Trabajó con las técnicas y con ejercicios energéticos y se observaron cosas muy interesantes. Los dos ejercicios energéticos que utilizaron para hacer esta investigación, ellos le llaman cortar, traduciéndolo a vida coherente, que tenemos nuestros ejercicios, nuestras meditaciones, sería la meditación para dejar ir, para soltar. Una cosa que hace mucho tiempo se viene hablando, suelta, deja ir, pero no es de cualquier manera, no es de cualquier manera. Estos ejercicios tienen una serie de elementos que ayudan a ese dejar ir. Son ejercicios que trabajan con la respiración, trabajan con la visualización. Recordemos que el cerebro, cuando uno logra visualizar, no sabe si estamos viendo con los ojos o lo estamos imaginando. Por lo tanto, esa imagen queda allí y ayuda luego. Y la otra técnica que utilizaron, que nosotros también la tenemos, es anclar emociones positivas, dice el instituto, en el corazón. Nosotros lo llamamos meditación para anclar emociones positivas. Difieren bastante en este momento, ya que tienen más un sesgo de meditación que de ejercicio en sí, pero serían meditaciones cortas. La meditación en sí misma, el Instituto HeartMath la aprueba y la recomienda para este tipo de cosas, pero eso ya sería otro tema. Estoy hablando de la meditación de atención plena, por ejemplo, es muy recomendable. Entonces lo que nosotros hicimos, no voy a decir mezclar, pero sí tomamos elementos de la meditación y elementos de estos ejercicios. Bueno, la investigación se hizo en un periodo de un mes. El grupo experimental fueron 45 personas y el nivel de cortisol, que es el peligroso, o sea, estuvo sostenido eso durante un mes. Pero el nivel de cortisol con esos ejercicios logró bajar de una manera significativa, al menos un 23% de reducción, lo cual es bastante porque
Antes de esto no se sabía cómo hacer para reducirlo ni un 1%. Con este experimento se redujo el cortisol un 23%. Sin saberlo, por ensayo y error, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo con ejercicios que logran lo mismo que esta investigación. Y lo más interesante es que la hormona buena, la de la vitalidad, la DHEA, subió un 100% de lo que estaba, se duplicó. Y también, ya que estaban, trabajaron con la variabilidad del ritmo cardíaco, que es una medida que se utiliza mucho para saber si estamos en coherencia cardíaca, para saber si los campos energéticos están en coherencia. Y el 80% de ese grupo experimental registró una variabilidad del ritmo cardíaco coherente. Gracias, vuelvo a repetir, a un ejercicio energético para dejar ir los sentimientos negativos o para dejar ir lo que provoca el estrés, y otro ejercicio energético para anclar los sentimientos positivos, coherentes, lo que producen esta hormona DHEA. Lo más interesante es que esto del estrés y del cortisol también tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el individuo de concentrarse y de recordar. El estrés emocional, dice esta gente, tiene un gran impacto en todas las funciones cognitivas inmediatas y a largo plazo, y subyace a los problemas de salud mental de la sociedad actual. O sea que el estrés ya está identificado como el principal contribuyente de los problemas de memoria. También tiene otros deterioros cognitivos, también afecta la coherencia cardíaca, y la cura que nosotros proponemos, y la más directa hasta el momento, es la terapia energética. Cuando nosotros estamos enojados, frustrados, ansiosos, deprimidos, o sentimos otras emociones negativas, y por lo tanto experimentamos niveles insalubres de estrés, esa medida que le llamamos variabilidad del ritmo cardíaco, que debe ser coherente, se convierte en patrones cardíacos erráticos y desordena no solamente el campo del corazón, ya saben, ese que tiene 5 metros de diámetro, sino que se hace un efecto dominó, y entonces se van desordenando los otros sistemas, y empezamos por los energéticos y seguimos por los fisiológicos, pero solamente los patrones erráticos del corazón, o sea, perder la coherencia cardíaca, bloquea nuestra capacidad de pensar con claridad. ¿Ya? Entonces, este estrés de largo plazo que produce aumentos prolongados de cortisol, tóxicos para el cerebro y para todo el cuerpo, se sospecha que es uno de los factores claves para el Alzheimer, que es una enfermedad
que ya está siendo muy preocupante. En Estados Unidos, en el 2013, hay una asociación de Alzheimer en Estados Unidos, informó 5.200.000 casos. Y uno dice, bueno, pero el Alzheimer es ya para cuando somos muy ancianos. No. De esos 5.200.000, 5 millones sí eran mayores de 65 años. Pero los 200.000 eran menores de 65 años. Supongamos una persona de 60 años con Alzheimer. Es un problema grave. No sé, en otros países, acá en México todavía está trabajando, por lo general. Así que es un problema grave. Todo esto del estrés prolongado, sostenido en el tiempo, es un problema mucho más grave del que se le quiere atribuir. La gente piensa que solamente con paliativos, pastillas o incluso ejercicio, el ejercicio es muy bueno, pero si yo no voy a la causa y elimino la causa, siempre voy a volver a retomar ese bucle descendente. Y se reconocen 3 fases en este proceso, donde el sistema nervioso que más tiene que ver aquí es un sistema nervioso autónomo llamado sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene mucho, pero así se llama. Y en este proceso se observan 3 fases. La primera fase, yo les dije en un momento que iba a contar una experiencia personal, porque yo viví esto mismo, solo que después, poniéndome a pensar, todavía estoy viviendo en la misma ciudad donde está esta universidad, así que no voy a dar detalles de ningún tipo, porque bueno, es una ciudad chica, por ahí uno se encuentra con la gente, ¿no? Así que voy a tratar de hacerlo general. Pero sepan que la primera fase, que se llama reacción de alarma, la resistencia del individuo disminuye enseguida. Se activan los ejes neural y neuroendocrino, que hace que las suprarrenales, como dijimos antes, liberen adrenalina, noradrenalina y el problemático cortisol. Al principio el individuo se cansa enseguida y esa es la alarma. Digamos que cuando yo viví estas 3 fases de este proceso, digamos que tenía un volumen de trabajo que al principio podíamos decir era cercano a lo normal, alto pero cercano a lo normal, y cuando entré en la segunda fase, calculando más o menos, estaba haciendo el trabajo de 5 personas, o sea, solamente mi trabajo era un trabajo para 5 personas. Y la persona que me ayudaba también tenía un trabajo para 5 personas. O sea, tendría que haber un grupo de 10 trabajando en eso. Y solamente trabajábamos 2. Más o menos calculando. Pero en la segunda fase se entra en un estado de resistencia. Entonces se mantienen las situaciones estresantes, pero el organismo parece como que no se cansa, continúa la activación, el organismo continúa activo,
parece que la persona no se cansa y hace todo el trabajo. Hay como una especie de equilibrio raro, precario, pero ahí está la persona con su montón de trabajo, desgastándose sin saberlo probablemente, haciendo todo lo que dijimos que hacía el cortisol, incluyendo enfermedades, envejecimiento, problemas con los órganos, y realmente lo que personalmente tuve en esta etapa de ese proceso de trabajo fue problemas con un órgano en especial. Para peor, me habían diagnosticado mal, me habían diagnosticado gastritis y colon irritable. Entonces todo el mundo dice, tienes que ponerte más tranquilo, tienes que estar tomarte las cosas con calma. No sé cómo se hace para tomarse con calma esa cantidad de trabajo que nos habían confiado, pero ahí seguimos, tratamos de hacerlo mejor y entramos, al menos yo entré en la tercera fase, que se llama agotamiento. Entonces, las condiciones, las circunstancias de la fase anterior, el estado de resistencia, se mantienen, pero ese equilibrio, ese pseudo equilibrio que le dicen, se pierde. Entonces se produce un agotamiento por falta de reservas, pero un agotamiento que no se cura ni durmiendo, porque dice, bueno, se podría tomar unos días y dormir. No, no se cura ni durmiendo. Es un agotamiento que persiste en el tiempo, y como persiste en el tiempo y el estrés también persiste, porque las circunstancias no cambiaron y la responsabilidad seguía allí. Bueno, dice que en los últimos momentos de esta tercera fase de agotamiento, el individuo podría llegar a un estado de coma y a morir. O sea que por poco no la cuento, no la estoy contando aquí. Eso fue hace algún tiempito, pero básicamente fue lo que me decidió, después de muchos años de ser catedrático, a directamente abandonar el sistema, abandonar esas condiciones de trabajo inhumanas, realmente inhumanas, y empezar a quererme a mí mismo. Voy a trabajar, por supuesto, voy a ayudar, por supuesto, pero primero me voy a amar a mí mismo. Con eso estamos trabajando ahora en la terapia Vida Coherente. El amor propio, que muchos creen que es egoísmo, no es egoísmo. Si ustedes no se aman primero, ¿cómo van a hacer para amar a los demás? Eso lo vimos en los 2 programas anteriores de amor propio. No se puede dar lo que uno no tiene. Así que tienen que empezar por amarse a ustedes mismos. ¿Y cómo fue que dejaste la actividad de catedrático? La dejé porque mi vida estaba en juego y porque yo me amo a mí mismo. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Así que como final para este programa, yo les aconsejo que cualquiera sea la circunstancia adversa, no solamente es laboral, puede ser una circunstancia de relación tóxica, puede ser una circunstancia de pertenecer
a un grupo tóxico fanático. Puede ser, no sé, muchas cosas, pero lo que sea que provoque la circunstancia, si no lo pueden arreglar, eliminen esa cosa de la vida. La realidad la construimos nosotros, podemos quitar esas cosas de nuestra realidad y llega un momento que es como si no existieran. No nos pueden dañar, no nos pueden alcanzar, porque directamente no existen en mi realidad. Eso no está allí. Hay gente que vive muy preocupada por todo lo que está pasando en el mundo. Yo hace meses y meses que no escucho noticias a propósito, siendo que antes estaba en la última noticia. Bueno, a propósito, que no escucho noticias. No pasa nada, no pasa nada. Pero yo no me voy a estar preocupando por una cosa que no puedo solucionar y que me desgasta, porque produce sentimientos negativos y me desgasta. Entonces, con una nueva perspectiva, encaramos otro proyecto que creemos y estamos seguros que va a ser de ayuda para muchísimas personas, está siendo de ayuda, funciona. Y además para nosotros mismos, ya que estamos haciendo lo que nos gusta hacer, sin estar en una circunstancia que provoca estrés y sin estar dentro de un proceso que finalmente termina en el agotamiento, algo muy peligroso, donde incluso la vida de una persona puede estar en juego. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Ya entramos a una serie diferente. Terminamos con la serie de las emociones en este programa. Y ya en el programa que viene entramos en una serie diferente, no menos importante, que tiene que ver con la esencia de la realidad. No se la pierdan. Un saludo para todos y nos vemos el próximo viernes aquí en Libre Conciencia.